Entonces, ahí vamos. Tengo acá para presentar. Vamos a ir trabajando, y esto, bueno, no solamente ahora en esta clase, sino también a lo largo del cuatrimestre, con estas 4 eh, esferas, llamémoslas, ¿no? Gobierno del turismo, políticas turísticas, planificación turística y gestión pública. Primera aclaración es que muchas veces esto se toma como, llamémoslo, algo como sinónimos, ¿sí? Muchas veces escuchamos o pensamos que hablar de gobierno y hablar de políticas es lo mismo, mezclamos la gestión con el hacer, con la planificación. Entonces vamos a ver que tienen algunas particularidades, obviamente, y que vamos desde un aspecto más conceptual y tácito, si me permiten, a algo más concreto, ¿sí? A algo más tangible, ¿sí? Vamos desde el gobierno hacia la gestión. En un contexto desde ya hace varios años que pareciera que lo único que vale es la gestión, ¿sí? El hacer, no, la gente quiere ver que se hagan cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que los gobiernos, los municipios, llamémoslos, los estados provinciales, ¿sí? El estado en los 3 niveles muestra? ¿Qué es lo que puede trasladarnos? De nuevo, esto es quizás muy conceptual, así que cualquier cosita pueden ir escribiendo en el chat, abriendo el micrófono directamente, ¿sí? Porque, bueno, si no va a hacerse pesadito. Y ahí ponemos como por arriba esto de los enfoques, ¿sí? De algo más relacional a algo más racional, ¿sí? Las palabras lo dicen bastante claro, ¿sí? Algo que implica relaciones, algo que implica conexiones, algo que implica estar vinculado a cosas que vienen dadas más, bueno, si hacemos esto va a pasar tal cosa, ¿sí? Algo racional sería el camino lógico a que algo suceda, ¿sí? Si hacemos esto va a pasar tal cosa. Entonces, si nosotros planificamos de esta forma, bueno, la gestión, o sea, el hacer, lo concreto, va a llevarse adelante de esta manera. Bien, hasta acá pareciera que nosotros siempre nos movemos en esta esfera, ¿sí? Además estamos en una materia que es de planificación, entonces decimos, listo, nos quedamos ahí. Y también revisemos muchas veces cómo son nuestros argumentos, nuestras ideas sobre el turismo, ¿no? Bueno, esto es algo técnico. Es más, ahora retomamos un poquito lo que veíamos en la clase anterior, pero tiene que ver con, bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué lo hicimos de esta manera? ¿Sí? Y ahí operan los que llamábamos la otra clase los marcos teóricos, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué esto se está dando de esta manera? A ver si avanza. Ahí está. Vamos a ver que en un gobierno, ¿sí? Las funciones políticas de un gobierno tienen estas 4 grandes funciones, ¿sí?
tomar la iniciativa política principal en el ámbito de su territorio, ejercer la dirección, coordinación, supervisión, gestionar las crisis y desempeñar el liderazgo social y asumir la representación simbólica. Esto ni más ni menos es que nosotros reconozcamos como ciudadanos, ciudadanas, el hecho de, bueno, esta es la idea que va alrededor del gobierno, ¿sí? Nosotros depositamos nuestras todo lo que va a venir después, ¿no? La planificación, la gestión, todo, lo depositamos en, bueno, porque entendemos que estas personas van a hacer lo correcto. Fíjense que nuestras formas de representación, más allá que uno pueda estar discutiendo todo el tiempo si está bien, si está mal, si cómo lo hizo, si cómo tal cosa, lo que sucede, por lo general, es que nosotros deleguemos, en el caso argentino es a través del voto, el voto obligatorio, el voto universal, ¿sí? Decimos, bueno, nosotros entendemos que esta persona o este grupo de personas va a hacer lo correcto. Otros modelos de democracia, existen también democracias participativas, ¿no? En entornos un poco más pequeños. Por ejemplo, diciendo, bueno, a ver, nosotros para esta tarea vamos a elegir a tal persona, pero vamos a estar entre todos también mirando y además brindando también opiniones, puntos de vista, soluciones, ideas, ¿sí? Un método más de asamblea podría ser, ¿no? Donde uno no trata de imponer su posición al otro, sino de que esa reunión, esa asamblea, llegue a un punto en común. De nuevo, en nuestro país, y cuando uno ve experiencias así más de los últimos años, casi siempre es hasta, y esto lo deben haber escuchado mucho, muy personalista nuestra función en el gobierno, ¿sí? Entendemos que es tal persona la que va a llevar adelante y no entendemos que es también todo un conjunto de funcionarias, funcionarios, que hay 3 poderes, ¿no? Bueno, todas estas cosas uno ya en estos momentos se las empieza a cuestionar, a replantear. Pero bueno, también hay muchas personas que dicen, bueno, no, yo la verdad que no entiendo mucho de política. Bueno, no hay que entender de política para acercarse, para ver el fenómeno, para esto, sino entender a ver dónde están representadas esas acciones, ¿sí? Pensándolo en los niveles que tiene nuestro estado, nación, provincia y municipios, por ejemplo, en los municipios nosotros somos muy como allegados y estamos esperando que lo que está sucediendo lo resuelva directamente el intendente. Por ejemplo, hay un pozo en la calle, ¿qué pasa que el intendente no resuelve esto? ¿Qué pasa que este semáforo no anda? El intendente no cambió las lámparas. Como si el intendente estuviera ahí pacheando, cambiando las cosas. Pero la traslación así de no pensamos tanto en las funciones políticas, sino pensamos más en la parte más técnica, ¿no? En la parte más de la gestión, ¿sí? Entonces vemos, cuando podemos observar que un funcionaria se mantiene mucho en su cargo y sobre todo esto en los municipios chicos, ¿qué es lo que se suele comentar? Bueno, porque hizo cosas, ¿sí? Y el hizo cosas, el hacer, tiene que ver con eso, con lo concreto, con lo tangible, ¿sí?
nosotros, estas formas, estas capacidades y funciones políticas, em, es más difícil observarlas así en lo tangible, ¿sí? Eh, porque quizás nosotros tenemos a una persona que está haciendo, no sé, redes con otros gobernadores, con posibles grupos empresariales para atraer inversiones, todo, pero ese plano así más intangible, obviamente no se ve, pero bueno, es una de las partes que le vamos a tener que prestar atención cuando lleguemos más a la planificación. Ustedes me dicen si vamos bien, si quieren hacer alguna pregunta. Esto de nuevo nos vamos guiando por una autora, no se lo había mencionado hasta ahora, que es María Velasco González. Vamos a ver otros textos seguramente de ella. Es una autora española, doctora en ciencias políticas justamente. Trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y ella hace ya varios años que viene trabajando la política turística, ¿sí? Viene del palo de las ciencias políticas, pero dijo, yo voy a estudiar dentro de todo ese conjunto de campo del saber de las ciencias políticas que se hizo desde el turismo. Entonces su tesis doctoral trabajó la política turística de España, ¿sí? De los años 60 en adelante. Y después, bueno, siguió ahondando ahí. Es de las pocas autoras que yo les diría trabajan los conceptos así de política turística, desde el ámbito eh, académico. Después, en nuestro país, yo les tendré que mencionar a Alejandro Capanegra, bueno, por ejemplo, Erika Schenkel, que trabaja todo política turística, más desde el lado del turismo social, ¿sí? Hay antecedentes, hay autores, pero es un camino que también muchas veces tenemos que empezar leyendo lo clásico, ¿sí? Quienes hablaron de políticas públicas, ¿sí? Y por ejemplo en nuestro país tenemos a dos autores que son referencia obligatoria en todo, que es Oxlack y O'Donnell, pero esos hablan de la política pública. Entonces, después de eso nosotros vamos como haciendo el filtro, y vamos afinando para llegar a, bueno, políticas públicas en turismo, ¿sí? El texto lo tienen ahí también en el campus. Entonces, de las funciones, ¿sí? De los gobiernos y de las funciones políticas, vamos a pasar a las capacidades que tienen los gobiernos, ¿sí? Y acá algo muy interesante que plantea la autora, y esto les sugiero que después lo vayan como masticando un poquito más lento, ¿no? Vuelvan a la lectura y que ahora pensemos algunas de estos ejemplos, ¿sí? 5 capacidades que tienen los gobiernos y, bueno, acá los reflejos en acciones, pero acciones vinculadas con el turismo. Entonces, por ejemplo, dice, escoger y mantener prioridades frente a demandas diversas y encontradas, ¿sí? Los gobiernos tienen esa capacidad. Deciden también cómo utilizar los recursos. Tienen que coordinar los objetivos enfrentados en un todo coherente, es decir, van a estar ejerciendo una función en una continua tensión. Ahora volvemos sobre eso.
ser capaces de imponer pérdidas o, dice, limitar ganancias a los grupos poderosos, y después representar intereses difusos y no organizados, además de los concentrados y bien organizados. 5 capacidades básicas, ¿sí? Y veamos cómo esas capacidades se pueden llegar a aplicar en una política turística, ¿sí? O en una acción más, para ser más claro, en una acción relacionada con el turismo. Por ejemplo, cuando decimos escoger y mantener prioridades, sugiere algunos ejemplos. Dice, desarrollar estrategias de conservación del entorno natural y urbano, compatibilizándolos con la actividad turística. Apoyar nuevos modelos de desarrollo turístico basados en la economía social. Sí. Entonces, fíjense cómo nosotros, y no hace falta que nos vayamos al estado-nación, podemos ir a estado provincial y decir, bueno, a ver, demandas diversas y encontradas, ¿sí? ¿Cómo hacemos frente a esto? Bueno, por ejemplo, en una provincia que tiene una gran demanda en cuanto a grupos de inversión que tienen o que quieren trabajar sobre la minería, sobre la extracción de cosas en el suelo. Bueno, ¿cómo hacemos frente a esa demanda contra una demanda que también quiere recorrer la provincia, en visitar sus recursos naturales, ¿sí? ¿Cómo hacemos para trabajar con en grupos empresariales grandes y complejos frente a experiencias cooperativas, no sé, por ejemplo, un hotel de un grupo, una sociedad anónima, un hotel de cadena internacional, todo le vamos a dar más prioridad a eso, o también vamos a ponderar que haya casas de familia atendiendo a la demanda de los turistas. Bueno, eso es algo que va a estar siempre también ahí en esa tensión. Y tiene que ver con ese punto que venía más abajo. Decidir cómo se utilizan los recursos. Bueno, ahí los gobiernos deciden si invierten en infraestructura, en recuperar patrimonio cultural, subvenciones a empresas, planes de formación para trabajadores del sector privado, o la más común y más habitual, temas de promoción de destinos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos estos recursos, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente, si después nos vamos Siempre estamos hablando acá de planificación, perdón que lo aclare, pero desde lo público, ¿sí? Desde la política, ya sea nacional, provincial o municipal. Podríamos pensar estas cuestiones también desde el entorno privado. Podríamos pensar la planificación desde el entorno privado y decir, bueno, vamos a armar un plan, ya vamos a llegar a eso, pero ¿qué tendríamos que preguntarnos ahí? Si lo que estamos haciendo nosotros como una empresa atiende o está en consonancia, ¿sí? O vinculado ¿a qué? A los parámetros que nos propone una casa matriz, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, somos una empresa chiquitita, una micropyme, somos una pareja de jubilados que una vez que terminó su trabajo y se jubiló, puso unas cabañitas en algún lugarcito de Salta y decir, bueno, ¿cuál es la política de la empresa? Y bueno, la verdad que no sé si uno se lo plantea tanto eso, pero si estás hablando de esto, de una cadena
de hotelería internacional, bueno, siempre hay un lineamiento de, bueno, esto es lo que esperábamos, esta es nuestras convicciones, lo que seguramente ustedes vieron en varias materias de visión, misión, todo eso. Pero acá siempre vamos a volver sobre los puntos más relacionados a la planificación desde el Estado, ¿sí? Sí, profe, entendemos. Ok, gracias. Coordinar los objetivos enfrentados en un todo coherente. Les decía, hay tensión, ¿sí? Hay tensión continuamente. Diseñar, dice ejemplos, diseñar un modelo de desarrollo turístico integrando distintos objetivos, redactar planes estratégicos, coordinar objetivos de distintos subsectores, ¿sí? Bueno, queremos que, pensando en turismo, ¿no? Queremos que la gente visite este espacio litoral de un lago en la Patagonia, todo, pero después también tenemos el objetivo de conservación, de mantenimiento del lugar. ¿Cómo hacemos para que esto no se nos vaya de las manos? ¿Cómo hacemos frente a un reclamo que viene quizás de la sociedad que nos dice este área tendría que ser una reserva, tendríamos que considerarla un área protegida, tendría que tener estas y estas características? Bueno, todas esas cosas, sí, las vamos a ir poniendo en juego. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo operan muchas veces, sí, los intereses, ¿no? Desde el turismo? Muchas veces, bueno, atienden al reclamo de los poderosos, ¿sí? Nosotros queremos hacer esto. Bueno, entonces, si Sheraton quería poner un tipo de legislación que facilite tal cosa, bueno, vamos a darle esa condición a esta empresa. Y después, bueno, un montón de empresarios más chicos dicen, con esto nos están matando. Las agencias de viaje, por ejemplo, pueden ser en nuestro país, digo, ¿no? Son unas cuantas, son unas 4.000 empresas de viajes y turismo en todo el país. Son un sector poderoso, pero muchas veces no son tan escuchados, ¿sí? Y si hay que, no les preguntan desde los gobiernos, sí, a ver, ustedes, ¿qué opinan? ¿Los turistas deberían pagar estos impuestos de adelanto a ganancias, impuesto país? ¿A cuánto subimos o bajamos tal impuesto? No existe eso, ¿sí? Y bueno, las empresas ahí van organizándose a ver cómo activan algunas cosas. Pero bueno, de eso se trata también los roles de los gobiernos, ¿sí? Esta quizás es una de las capacidades con menos ejemplos que podemos tener acá en nuestro país, pero dice ser capaces de imponer pérdidas o de limitar ganancias a los grupos poderosos, ¿sí? Entonces habla de limitación del crecimiento, eliminar negocios que provocan impactos negativos, ofrecer moratorias hoteleras, ¿sí? para regular su situación. Digamos que yo la verdad que no tengo tantos ejemplos donde los organismos estatales, ¿sí? En sus 3 niveles, vengan y digan, bueno, no, ¿querés seguir creciendo? Bueno, primero ponete a capacitar a la gente. No, primero poné en blanco a todos tus empleados, ¿sí? Segundo, hace tal cosa. Tercero, tal otra. Los programas que
ustedes deben estar o van a empezar a trabajar, por ejemplo, en la materia de calidad, tienen que ver más con esto, ¿no? Eh, Son programas voluntarios, ¿sí? Bueno, a mí como empresario me sirve tener un distintivo en la puerta que diga, ahora hacemos tal cosa, ahora somos más cuidadosos en esto, ahora somos un hotel más verde, etcétera, etcétera. Pero no es que vienen y dicen, hey, no van a poder seguir operando como venían operando. En otros casos, si nos vamos a otro campo que no sea el turismo, podríamos poner ejemplos de cuando se arma la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, como un organismo de control de, entre muchas cosas, ¿no? Pero una era, bueno, las empresas. A ver, las empresas que están al lado del riachuelo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo gestionan sus residuos? Bueno, multas, mayor gestión, mayor calidad en estos casos, tal cosa, tal. Entonces, bueno, las empresas pueden empezar o deberían empezar a atender esas ordenanzas. ¿Sí? Entonces acá se vale mucho también de la legislación, ¿sí? que armamos para que esto sea más congruente. Bien. Pero de nuevo, en el caso de turismo estamos tan pendientes siempre de, bueno, que vengan más turistas, esto, qué podemos facilitar. Y a veces es, así como no se limitan a los poderosos, bueno, también muchas veces se hace la vista un poco más amplia en el caso eh, de los alojamientos que no están muy formalizados, ¿sí? Entonces, bueno, dale, está bien. Eh, Muchas veces no le están pidiendo a una casa de familia que se registre, que haga esto, que tenga tal cosa. Entonces siempre es como, bueno, hay un momento que sí, se los doy con un caso más claro. En un momento estaba participando de la implementación de de un sello de calidad, ¿sí? El SIGO, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Antonio de Areco, y teníamos un montón de prestadores, empresarios que querían aplicar eso. Decían, esto nos va a servir, es una normativa, no es una norma, es un distintivo en calidad, pero que daba cierto prestigio, cierta calidad. Y la directiva desde la Dirección de Calidad de la provincia de Buenos Aires fue muy clave, muy tajante. Fue, bueno, ¿quieren tener este distintivo? ¿Van a hacer todo el programa? Perfecto, nos encanta, lo necesitamos. Pero para que nosotros habilitemos que les den esa chapita, ese reconocimiento, las empresas tienen que estar registradas. Algo tan simple como eso, bueno, había empresas que nunca habían pagado, no sé, un impuesto, no tenían ni ni una factura a su nombre. Otro que, no sé, ofrecía bueno, ahí en San Antonio de Areco había uno que hacía tipo parapente, así, pero no que te tirabas de un lado, sino que te remontaban con un vehículo y después te soltaban. Bueno, nos encanta, es súper atractivo, pero tenés que hacerlo con un seguro. Si no, no podemos poner que este lugar tiene una norma de calidad si vos no estás cumpliendo con algo básico que es, le estoy asegurando a la gente que esto está
Bueno, no, pero nadie me asegura tal cosa. Bueno, hasta que el tipo entendió que si no, si no ponía eso, si no conseguía eso, no iba a tener el sello de calidad. Y bueno, eh, analizó, dijo, bueno, no, la verdad que si el seguro al final lo puedo conseguir, pero siempre es, digo, esto es complejo, ¿no? Pero en nuestro país tenemos muchas de esas eh, situaciones de, bueno, si pasa, pasa. Total, acá todavía no me controla. Total, esto no me lo están pidiendo. Ah, acá esto lo puedo hacer más adelante. Entonces, muchas veces eh, tenemos la, la obligación desde las provincias y a veces los municipios de retomar, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo está el tema del registro hotelero, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos tener una ley nacional de hotelería, que puede ser ahora está revisada con todo este DNU, etcétera, pero ¿qué es lo importante? Bueno, lo que después va haciendo cada provincia, ¿sí? Va haciendo un análisis y va reformulando, ¿sí? Leyes hoteleras. Entonces dice, bueno, ¿qué tenés que tener para registrar tu alojamiento? Bien, todas esas cosas son importantes, ¿sí? Y acá es una de las tareas más eh, titánicas que quizás se enfrentan los organismos de turismo, ¿no? Poder empezar a organizar, a entender cómo todo eso mantiene una armonía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dejamos todo como está y que se regule solo, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Que lo regule el mercado. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Bueno, que el pasajero decida, ¿no? ¿Qué preferís? Ir a un hotel que tiene tal sello de calidad, que te da una factura eh, cuando pagas tu servicio, que no sé, tiene ciertos controles periódicos de bromatología, de fumigaciones, todo, o bueno, entras a un hotel que eh, no tiene ni un librito donde vos te registres como pasajero. ¿Sí? Digo, de esto, eh, pónganse a hacer las cuentas o recordar situaciones, no sé, quieren ir a tal lugar, eh, a la costa, al Córdoba, a algún pueblito y todo, y encuentran por Booking, pero después dicen, no, pero si contrato por Booking, pero después te avisa el del hospedaje, che, mira, mejor cancelamos la reserva, me haces la transferencia por tal lado, entonces yo no te cobro tal cosa. Dígame si estoy estoy equivocado o no, pero no, se ve continuamente esto. Sí, bueno, total, no, mejor, mira, haceme la transferencia, pero no me haga la transferencia todos los días. Haceme una transferencia del 50%, del 30%, después de acá me lo pagás, pero en efectivo, ¿eh? Así, no pude. Bueno, que después no nos sorprenda que el turismo, acá tendré que hacer pausa en la grabación, no, que no nos sorprenda que el turismo es uno de los ámbitos más propicios para el lavado de activos de origen eh, al menos dudoso, ¿sí? Por no decirlo ilegal. ¿Cómo blanqueamos el dinero? A través de los casinos, a través de la construcción de los hoteles, dinero que se hizo de forma muchas veces ilícita o que no tenés capacidad de mostrar. ¿Cómo vas a hacer para mostrar que te ingresó toda esta plata? ¿Te vas a poner a hacer facturas todos los días? No, bueno, es decir, te llaman al hotel. Hola, señor hotelero, ¿cuánto tiene de ocupación? 100%. Nos va bárbaro. Total, ¿cuántas veces ustedes fueron a un hotel y les dieron una factura? Una factura, digo, presa, con el IVA discriminado y todo.
¿Y cómo haces para decir? Ah, no, ya se fueron. No, estaba hasta, mira, hasta recién, hasta las 8:30, el hotel estaba lleno. Era un contingente, se acaban de ir, si vienen a controlarme. Bueno, digo, estas cosas son las que desde el turismo hay que empezar a prestarle más atención, ¿sí? Esto no sucede solamente en nuestro país, ¿eh? Sucede en muchas partes. Entonces, pero dejamos que esa situación siga creciendo, entonces, digo, ¿por qué la dejamos seguir creciendo? Y bueno, porque priorizamos quizás esto, ¿no? El turismo va a traer desarrollo a esta ciudad, entonces necesitamos que vengan los turistas y que se alojen, y si yo al alojamiento le estoy marcando, no, no tenés esto, no tenés esto, no estás pagando tal cosa, no hiciste esta factura, ¿no? El del alojamiento me va a decir, no, listo, deja, no hago nada, vuelvo a hacer otra, entonces me quedo sin el lugar. Bueno, todas esas cuestiones que uno pareciera que en el plano de lo ideal están, en el plano de lo relacional, que es hacia donde vamos, no aparecen, ¿sí? Y por último ahí tienen la otra capacidad que dice representar intereses difusos y no organizados. Entonces, bueno, los gobiernos también como con acciones que lleven a impulsar nuevas redes de actores, creación de órganos mixtos de gestión turística, informar a la sociedad, incorporación a los espacios de discusión y decisión de actores de la comunidad no representados. Bien, ¿están ahí todavía o ya se durmieron? Estamos, profe. Acá estamos, profe. Ok, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí?, de las acciones dentro de estas capacidades. Pero nosotros es esto, es ir buscando nuevos ejemplos o traerlo, ¿no?, a nuestros territorios. Decir, bueno, a ver cómo están haciendo en este lugar para utilizar los recursos, cómo los utilizan. Entonces, quizás te encontrás con un municipio pequeño, con un presupuesto muy acotado, entonces te dicen, sí, mira, la verdad que nos encantaría hacer un montón de cosas, pero este es nuestro presupuesto. Y el 90% del presupuesto se nos va en los sueldos de las personas que están ocupando, llamémosla, la dirección de turismo, ¿sí? Con el 10% que nos queda, tenemos que hacer malabares. Bueno, después va a haber otros lugares que te dicen, no, mira, con este presupuesto pagamos los sueldos y con esta otra parte la dedicamos para hacer un evento. Entonces, cuando empezás a ver, bueno, lo que hay de presupuesto, ¿no?, que eso, uno metiéndose en las páginas de los municipios, buscando ahí toda la información, en las cuestiones de legislación, cuando se aprueban los presupuestos para el siguiente año, etcétera, etcétera, uno ahí podría ver. Pasa que a veces estamos, a ver, si a nosotros nos dicen 100 millones de pesos para un área, claro, si lo pensamos desde lo individual, decimos, es una pila de guita. ¿Qué haríamos con 100 millones de pesos? Pero después empezar a ver, pero pará, esto es para todo el año, o sea que son menos de 10 millones de pesos para cada mes. Yo tengo tantos empleados, tengo esto, tengo lo otro. Entonces empezás a ver que te queda una porción, y 100 millones de pesos estoy siendo generoso, pero son porciones cada vez más minúsculas. Entonces ahí es donde la lógica misma de nuestro fenómeno dice, y el turismo tiene que trabajar siempre en conjunto con el actor privado, ¿sí? Obviamente, se imaginan que si tenemos una partida presupuestaria de tanta guita y tenemos que, no sé, armar un hotel
ponerlo en funcionamiento, capacitar a los empleados, todo, es decir, esto desde un organismo municipal o provincial es muy difícil. Bueno, entonces en eso es que estamos, en todo ese, en esa constelación estamos planificando nosotros, ¿sí? Vamos entonces un poquito a hacer un recorrido ahí, después lo vamos a ver también. La clase pasada decíamos, bueno, tenemos una línea de tiempo, a ver en qué momento se empezó a planificar en la Argentina. Decíamos, bueno, un punto importante ahí fueron los parques nacionales, habíamos hablado del Yao Yao, ¿no? Toda la experiencia más ligada a los Bustillos, porque digo, uno que era el arquitecto, el otro que era el ministro de Obras Públicas de Buenos Aires, el otro que era ingeniero, y así, ¿no? Entonces, uno era arquitecto, el otro era ministro de Obras Públicas de Buenos Aires y el otro era el director de parques nacionales, ¿sí? Por eso cuando se construye el Yao Yao, que sale una licitación para ver quién podía construir el Yao Yao, una licitación que sale de parques nacionales, el que gana esa licitación era el hermano del director. Dudoso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, pero yo no voy a cobrar nada por este, no voy a cobrar el cargo así de arquitecto. Yo lo hago más por la intención y bla, bla, bla. Bueno, después también sería el encargado de hacer el hotel provincial. Bueno, hay un montón de cosas que vienen previas a los años 40, donde ahí sí vemos. ¿Y por qué lo ponemos acá como primero? Porque es el primer documento oficial de un plan de gobierno donde hay un rubro que dice vamos a trabajar turismo, ¿sí? Si vamos a las previas, bueno, otros planes hablan de educación, de trabajo, qué vamos a hacer con la industria, qué vamos a hacer con la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. En el segundo plan quinquenal, esto es 1952, ¿sí? Aparece este documento que pone entre sus rubros donde iba a estar planificando el turismo. Aparecería también turismo social y después más adelante, ¿sí? Lo que encontramos son otros planes de turismo, por ejemplo, que viene acá en la segunda parte, en la segunda hojita esta, mayo de 1977, ¿sí? El turismo en la República Argentina, documento de trabajo. Ese plan se realiza desde la Subsecretaría de Turismo. Ahí no se llega a ver bien, pero dice el subsecretario en ese momento era Antonio Torrejón. Y en las instituciones ahí que colaboraron teníamos el Banco Central de la República Argentina, Cicatur, direcciones de turismo, ¿sí? Organismos que después seguramente vayamos a retomar en la materia, ¿sí? Porque básicamente tienen ahí una posición, ¿no? Como decíamos la otra vez, no es solamente que se planificó desde los estados con una idea interna o llamémosla autóctona de turismo. Influyeron, ¿sí? Distintas corrientes, distintas ideologías a nivel internacional para generar algún tipo de cambio en el turismo. Entonces, acá tenemos gran presencia
¿sí? Cuando dice SICATUR, OEA, ¿sí? Organización de los Estados Americanos, estamos viendo como con este mismo que dice Política Continental de Desarrollo Turístico y Estrategia para su Ejecución. Son documentos que vienen a marcar un rumbo, ¿sí? Y el rumbo lo fijan los organismos internacionales más poderosos en ese momento. Y la Argentina en ese momento estaba mirando hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿sí? En otros momentos quizás miró hacia el norte, hacia el este, no sé, miró a España, Francia, pero en este momento, ¿sí? Estamos justamente en las semanas de la memoria, ayer fue el 24 de marzo, ¿no? Entonces uno ahí retoma y dice, bueno, y a ver nuestra actividad, por ejemplo, qué características tuvo durante la época de la dictadura, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, bueno, una dictadura militar, sí, pero también era una dictadura con funcionarios civiles, ¿sí? Torrejón, Pantano, todas estas que están acá, no eran funcionarios, no eran militares, ¿sí? Había gente. Tampoco quiere decir que, porque yo conozco también gente que trabajó durante esa época en lo que era la Secretaría de Turismo, te va a decir, bueno, sí, estuve en dictadura trabajando, pero no por eso eras, no formaba, pero bueno, quieras o no, tu nombre estaba ahí y trabajaste cosas que al gobierno de facto de ese momento le permitieron instaurar ciertas lógicas. Entonces, turismo durante dictadura, y sí, y tenemos el mundial, por ejemplo, tenemos la generación de los hoteles 5 estrellas, tenemos todo un plan de obras ligadas al mundial, ¿no? Con la construcción de los estadios olímpicos, y documentos, ¿no? Que mostraban a la Argentina hacia el exterior con una mirada bastante superficial, pero también, ¿qué era esa mirada superficial? Era vení y conocé esto, vení y comé en tal lugar, visita tal cosa, recorre tal lado. Estoy pensando, porque no me acuerdo si lo tengo por ahí. A ver, denme un segundito. No. Con esto, ¿no? De las guías para los turistas, para los extranjeros que llegaban acá a Buenos Aires en el marco de del mundial o algo, había hasta guías oficiales que te decían, bueno, visita este lugar para comer, este lugar, y bueno, estos son los cabarets en Buenos Aires, estos son, o sea, así expuestos, ¿no? Una cosificación del consumo. Bueno, el turista viene a buscar esto, viene a buscar diversión, viene a buscar comida. Bueno, tremendo. Teníamos entonces esto, teníamos este otro que dice bases para un plan federal de turismo. Este plan ya es más reciente, desde 1987.
esto no también, siguiendo la línea esa de tiempo que empezábamos a armar el otro día, bueno, pareciera que a veces hablamos nada más del turismo social en el 45, 50 y nos trasladamos directamente, no sé, al plan federal ¿no? El del 2006, y decir, bueno, no, mirá, durante todas esas décadas también hubo intenciones, hubo una mirada ahí puesta, ¿sí? Y acá estamos entonces ya pasando de las capacidades de los gobiernos, de las funciones de la política, hacia, bueno, cómo materializamos todo esto, cómo materializamos ese pensamiento, ¿sí? Esa visión, llamémosla más relacional, a algo concreto, ¿sí? El plan que dice bases para un plan federal de turismo y el plan federal del 2006 tienen bastante en común, por ejemplo en la definición de las regiones turísticas, ¿sí? Las regiones que nosotros conocemos ahora como Patagonia, Cuyo, vieron que no hablamos de una región que sea, no sé, el Mesopotamia, en turismo hablamos de la región litoral, o no hablamos del NOA, hablamos del norte. Bueno, esas regionalizaciones se hicieron en el plan del 80, ¿sí? Del 87, y después las retomaron en el plan del 2006. En los 90 no hubo planificación, no hubo un plan de turismo. Así, documento oficial, no. Hubo documentos que expresaban un poco la línea de hacia dónde se quería ir, pero no había un plan concreto en esto. Sí hubo un inicio en el 2000, ¿sí? En el gobierno de la Alianza, con De la Rúa, con el ministro, era secretario de Turismo y después iba a ser ministro, Hernán Lombardi, que se hizo un inicio ahí de plan, un plan que después veremos también tiene una duración bastante acotada para justamente plantearse todos esos objetivos, etcétera, pero hubo. Y ahí teníamos el último, el del que se terminó de armar en el 2014-2015, se presentó ahí y luego quedó en stand-by. El año pasado, en julio, agosto del 2023, se retomó este plan. Lo retomamos desde las universidades, desde varios centros académicos y de formación también y gestión del turismo en todo el país, con la idea de formular y actualizar este plan hacia el 2030. Se logró un documento, se logró un montón de relevamiento importante, pero también ahí que nos pasó. Y bueno, esto se iba a presentar, no sé, el 15 de diciembre, y después de los resultados del balotaje en noviembre, la verdad que es otro plan que queda ahí nuevamente en stand-by, ¿sí? Porque los funcionarios de este gobierno en la cartera de turismo, que ahora es subsecretaría, que es con ambiente, que es con deportes, en ningún momento hasta ahora yo escuché que dijeran, bueno, tenemos ya un modelo a seguir con el Plan Federal Estratégico de Turismo Sostenible al 2030. No está. De nuevo, ¿qué son? Acciones así puntuales y ¿cómo se dice? Inconexas muchas veces, ¿sí? Que van hacia, bueno,
ahora se presentó cuota simple, ahora armamos un nuevo embajador de marca país, ahora tal cosa, ahora, ¿sí? Estamos mostrando gestión, pero atrás de eso hay un organismo que diga, bueno, la línea de turismo es el desarrollo con esta mirada, con esta otra. No. Vamos a volver seguramente sobre estos planes en el territorio, aprovechando que también tenemos los documentos, sobre todo para eso, ver que muchas veces las propuestas son similares, ¿sí? Bien, política turística, una definición también de esta autora, de un artículo anterior, ya que a veces también necesitamos, ¿no? Como algún momento concreto de, bueno, esto, tal cosa. La política turística sería el conjunto de actividades, decisiones y procesos que impulsan actores gubernamentales, en ocasiones en colaboración con otros actores, con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con el turismo. Ahí, entonces, para la discusión y para el debate, bueno, podemos decir que tenemos una política turística en Argentina en este momento, podemos decir que la tuvimos durante tales años. Yo tengo por acá... Esto me lo dieron el... ¿Se ve bien o se ve al revés? Previaje, dice. Un anotadorcito que dice: la política pública más relevante de la historia del turismo argentino. Esto me lo dieron en la FIT el año pasado, en la Feria Internacional de Turismo. Entonces yo cuando tomaba eso o agarraba... cuando discutíamos en estas clases de otros años, bueno, la importancia del previaje y si había servido, y decía, bueno, el previaje en sí fue un programa, no sé si podíamos considerarlo política, pero la política se entendía, una política de subvención, de acompañamiento, de redistribución del ingreso, ¿sí? Pero eso en algún momento después lo voy a ya, ¿cómo se dice? Digitalizar, poner el scan y todo porque quedó en eso, para una presentación. Porque si vos estás hablando de una política pública más importante de la historia de la política argentina, del turismo en Argentina, porque es que directamente se evapora, ¿no? Entonces, las políticas en sí trascienden muchas veces, ¿sí? Ahí entonces entramos en este aspecto de lo relacional, ¿sí? Quédense con esa frase, con esos enfoques, lo relacional y lo racional. ¿Cómo estaba sostenido eso para que no se pueda desarticular o que se pueda desarticular fácilmente? Nosotros muchas veces decimos, no, tenemos una política turística porque mirá, tenemos una ley de turismo. Y la ley de turismo es un instrumento también. No sé si que se hayan logrado, ¿no?, todos los acuerdos para lograr una ley, está bien. Ahí estamos hablando de política. Pero digo, es como que hay que no quedarnos en la superficie. Cuando pensamos en políticas, tenemos que ir a hurgar un poco más y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que sostiene esto? ¿Sí? Nosotros podemos ver una acción particular, ¿sí? Ustedes tuvieron la materia de proyectos, podemos decir, acá vemos un proyecto de estas características, bla, bla, bla,
Pero después, sí, ¿y eso en qué se sostuvo? ¿Sí? ¿Hay en la política que vaya alrededor de eso? Entonces vamos a ver algunos objetivos de las políticas turísticas. ¿Mm? Perseguir el crecimiento de la actividad o la reconversión para no perder competitividad, crear las condiciones adecuadas para que la actividad turística pueda desarrollarse, proteger al turista y el buen resultado de su experiencia. También la política turística como algo que atraviesa otras disciplinas, ¿sí? Entonces coordinar actores, las plataformas de trabajo en conjunto, ¿sí? Los clústeres, los distritos, los sí, ámbitos más relacionados al desarrollo territorial. Y una política turística también debería observar o indagar sobre la investigación y la producción de conocimiento, ¿sí? Entonces, veamos esto, ¿no? Veamos dónde, porque de nuevo, una política turística no es, bueno, vamos a invertir en tal lado. Eso ya es una acción, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en qué es lo que mueve esa decisión. ¿Por qué queremos invertir acá? ¿A quiénes estamos favoreciendo? ¿Sí? Apoyando. Cuando dice crear las condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse, bueno, es esto que ahí entendemos un instrumento como fue el previaje, ¿sí? Si tenemos un momento que la gente decía, y yo no sé si me voy a ir de viaje, y mientras tanto los prestadores en los destinos estaban gastándose todos los cartuchos para tratar de sostener algo, pero sin un horizonte de que iba a llegar gente, bueno, ahí tenés una política que dijo, hey, vamos a darles cierta certeza, cierto horizonte de planificación a estos prestadores, ¿sí? Va a venir tanta gente, ¿sí? Porque ya reservaron, porque ya esto, y porque les va a convenir, porque además les vas a le vas a subsidiar, le vas a dar la mitad en crédito. Después están también las discusiones que hubo y que existieron en torno al previaje. Bueno, el previaje, el primero sirvió mucho, el segundo estaba financiando a gente que quizás no lo necesitaba, el tercero o cuarta ediciones fueron más cortitas, a zonas ya más en temporada baja. Bueno, como todo, se puede ir resolviendo y adecuando. Y bueno, acá ahí vamos ya entonces completando esta primera parte, ¿no? De los dos enfoques que decíamos, relacional y lo racional, pasamos entonces a estos conceptos que teníamos primero: gobierno, política, planificación y gestión, ¿sí? Entonces, estamos los dos primeros en una dimensión política y los otros dos en una dimensión más técnica. Entonces acá esto es el debate, esto es el núcleo también de nuestra materia, ¿sí? Después sobre esto es que uno sigue ahí hurgando y pensando, bueno, nosotros vamos a estar acá en la planificación, entonces necesitamos saber la metodología, cómo se planifica, ¿sí? Necesitamos saber cómo se hace, no sé, un FODA, cómo se arma una visión, una misión, cómo se formulan mejor los objetivos, bla, bla, bla. Ok, hacemos todo eso. Ya está, el resultado va a ser exitoso, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Las preguntas que nos hacemos
bueno, es qué sabemos, cómo articular acciones para modificar el futuro, ¿no? Como que quiénes están involucrados, ¿sí? Eh, Ahora, ¿somos capaces de ir unos escalones previos, ¿sí? Y pensar en la política, y pensar en los actores ahí del gobierno? Y ahí, queridas, queridos, está el tema que veíamos en la otra clase, cuando poníamos esas esferas y retomábamos el sistema turístico. Decíamos, esta representación no nos indica los actores, no nos indica quiénes tienen el poder, por qué esta tensión entre uno y otro, ¿sí? Entonces ahí nosotros desde la planificación decimos, bueno, y a ver, ¿quién gana y quién pierde con esto? ¿Nosotros nos preguntamos eso o vamos solamente a, no, esto es una cuestión meramente técnica, ¿sí? A mí me pidieron que yo haga un relevamiento de los atractivos que había en este destino y cómo los podíamos, no sé, eh, organizar a través de un circuito o a través de, no sé, una ruta o a través de una vinculación con el alojamiento y con las otras actividades recreativas. Pero nos estamos preguntando antes, ¿quiénes son los dueños de esas cadenas hoteleras? ¿Quién se beneficia si vienen a este lugar y no a tal otro? ¿Cómo, eh, cuál va a ser la relación con las comunidades locales? ¿Sí? Y no basta solamente con decir, bueno, preguntémosles a las comunidades locales si están de acuerdo o no con el turismo. Así dicho, y después de décadas de uso y abuso del turismo, las comunidades no van a estar de acuerdo, ¿sí? Porque ¿qué vende el turismo? Y los que hablábamos en las primeras clases, ven eh, llegada masiva de gente, ven que aumentan los robos, ven que aumenta el narcotráfico, ven que aumenta eh, los trabajos mal pagos. Entonces, ¿qué ven? No nos vengan con eso. Entonces, si esa es la pregunta, la respuesta ya medio que la sabemos. Entonces tenemos que ver cómo involucramos, no si le preguntamos o no, si le gusta, ver cómo esa comunidad va a formar parte, ¿sí? La comunidad como actor central en el proceso de la planificación, pero no poniéndola como un atractivo más, ¿sí? ¿Se entiende? No es, bueno, ahora visitamos a la artesana esta que hace los suéter, los ponchos, tal cosa. No. O ahora visitamos tal que tiene la panadería típica. No, es pensar en qué aporte nos va a hacer esa comunidad hacia la política, ¿sí? Hacia el bienestar general. Si no, nos queda nada más como un punto ahí de, listo, cumplimos, involucramos a la comunidad. Esto, que dicho así, parece sencillo, aunque muchas veces no se plantea, es de lo más complejo, ¿sí? Porque para involucrar a la comunidad tenemos que entender primero dónde está la comunidad, cómo se conformó. Y eso, a ver, no, no te lo dan los libros. No hay un artículo que te diga la comunidad tiene esto, porque la comunidad varía de lado a lado, ¿sí? De un lugar a otro. Ahora vamos a ver eso también, el territorio y todo eso, ¿sí? Y ahí después, ¿no? Una vez que entendemos esos actores, quiénes van a estar involucrados, así, quién gana, quién pierde, ¿sí? Si armamos esto, ahí después vamos a nuestros marcos teóricos, es decir, qué instrumento, con qué contamos, cuál es
nuestra línea de acción, ¿no? ¿Qué queremos observar con esto? ¿En qué paradigma nos paramos? ¿Nos vamos a parar en el paradigma del turismo sustentable? Bueno, ¿qué significa eso? Nos quedamos nada más también en la enumeración, en la denominación, es decir, bueno, el turismo sustentable es necesario, es imperativo hacerlo ahora. Nos metemos en el plano más actual y decimos, no, hoy hay que ir hacia la innovación territorial y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué implica todo eso, no? ¿Qué autores leímos o qué modelos observamos para que nosotros decir esto es por acá? Eso es la política también, ¿sí? Es decir, usamos estos, con todos estos recursos y todo, esta es la línea. Volviendo a esta semana, al Día de la Memoria, todo, el otro día leía que al poco tiempo, sí, digamos, a los 10, 15 días de iniciada la dictadura, ¿sí? Los primeros días de abril de 1976, llega un cable, o sea, una especie de así de documento oficial de Estados Unidos, llega a la Argentina, firmado por Henry Kissinger. Después lo buscan porque también tuvo muchas cosas que ver en turismo. Henry Kissinger era el secretario de Estado de los Estados Unidos, un tipo que murió hace poco, fue el cerebro detrás de muchas de las guerras de Estados Unidos, fue también reconocido con el Premio Nobel de la Paz. O sea, esas incongruencias que a veces tenemos planetariamente. Un tipo que, en términos geopolíticos, era un monstruo, porque veía todo, ¿sí? Entonces, en la visión de mundo que tenía Estados Unidos en ese momento, que ya había además formado todo para que no casualmente hubiera dictaduras casi simultáneamente en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Todo eso está orquestado, está planificado. Llega un cable desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos diciendo la Argentina tiene que ir hacia el desarrollo de la industria primaria de producción de alimentos, ¿sí? Hacia la agricultura, hacia la ganadería, porque eso fue en lo que siempre se especializó. Algo así, corto, pero contundente. ¿Qué te estaban diciendo? Déjense de joder con toda la industrialización, porque hay que entenderlo, no es solamente durante los gobiernos peronistas, sino después también en muchos que ahora realzan la figura de Frondizi, ¿no? Como uno de los desarrollistas, ¿sí? Una de las miradas en el gobierno nacional que propició la industrialización. ¿Sí? Entonces tenemos los 40, 50, 60 y entrado los 70, la Argentina industrializada. Pero después de eso, después de ese cable y después de esa esa dictadura que, de nuevo, miren las dictaduras que había en otros países de Latinoamérica. Miren, por ejemplo, en ese mismo momento había dictadura en Brasil y los brasileños nos dijeron, listo, vamos a ir nada más por el lado de plantar café, ¿sí? O de, no sé, más adelante soja. Muchas de las empresas que acá estaban generando una industria en el calzado, una industria textil, se fueron a asentar en Brasil, ¿sí? Se migraron de Argentina a Brasil. Voy a decir, pero Brasil también había una dictadura, sí, pero una dictadura de corte nacional y, no sé, que alentaba la producción. Y acá fue todo lo contrario, barrer con toda la industria. Eso es una política, ¿sí? Acá estamos en política turística, pero digo, ahí tienen claramente una política de corte internacional diciendo, ustedes especialícense en eso. Y
el gobierno de facto de ese momento compró esa idea, compró esa visión y fue hacia eso, fue hacia el desmantelamiento de las empresas nacionales y que más adelante en los 90 se culminaría con la privatización de muchas empresas nacionales, la privatización de los trenes, ¿no? Todo una serie de pautas que uno después dice, che, mirá, 50 años, ¿sí? De esto, 48 años, y gran cantidad, y obviamente el endeudamiento salvaje, ¿sí? Desde esos inicios de la dictadura. Bueno, gran parte entonces de todos los contenidos ahí de nuestra situación actual tienen ahí un germen, pero no era exclusivo de un pensamiento acá nacional. Esto también tenía un pensamiento internacional, geopolítico. A Argentina le corresponde este lugar en el mundo. Y bueno, la Argentina lo aceptó, ¿sí? Lo compró. Pero bueno, hoy el mundo está más polarizado que nunca también. Y por más que hablemos de globalización y todo, hay grandes cuestiones para pensar, ¿no? De los focos más de, de poderío internacional. Llámese China, llámese Rusia, los BRICS. Bueno. Entonces, perdón, vuelvo un cachito entonces a esto. Relacional y racional, ¿sí? Entonces, si no sabemos por dónde estamos ahí en lo relacional, ¿sí? Si no entendemos dónde están operando estas cosas, es poco probable que después algo que sea exclusivamente técnico tenga, llamémoslo, impacto, tenga predominancia, tenga continuidad, ¿sí? Vamos a ver que hay un montón de documentos que veremos durante la materia y muchas veces la conclusión es, estaba buenísimo esto, pero nunca lo pudieron poner en práctica, ¿sí? No, que esto la verdad que era re interesante lo que estaban poniendo acá, pero ¿qué pasó? Que, no sé, este plan era del 2003 al 2010 y ya estamos en 2024 y después nunca más se hizo nada. Bueno, pensar que nada más activando y escribiendo un documento prolijo, concreto, con buen vocabulario, con buen diseño, etcétera. Con solamente eso ya resolvemos todo y si no pensamos en escalones más arriba, ¿no? Si no pensamos en estas cuestiones de quién obligó a hacer eso, quién va a ganar haciendo tal cosa, quién va a obtener más ventaja frente a otro activando esto, bueno, ya está, ya tiene sus días contados, va a quedar en una biblioteca. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, un plan de Chilecito en La Rioja que tenía un montón de componentes urbanísticos, ¿no? Integrando a la comunidad, todo, pero al momento de presentarse fue como, ¿por qué hicieron esto? Si nosotros le pedimos que hagan un plan que tenga que ver con el turismo. Y el turismo para nosotros, para la política que pensaba en ese momento, era, no sé, la fiesta, el carnaval, la elección de la reina de la chaya, algunas cositas así y listo, a otra cosa. No que se metieran en, no sé, urbanismo y reurbanizar la plaza, no que, porque eso los exponía a dirigentes que estuvieron hace bastante ahí.
Entonces, de ahí la transversalidad que también tiene nuestra disciplina, ¿no? Que a través del turismo podemos estar metiéndonos en un montón de áreas. Y eso a veces puede generar ciertas, ciertos encuentros no tan, ciertas tensiones. Y ya como para redondear esta idea de los 4 puntos, ¿no? De gobierno, política, plan y gestión. Bueno, la pregunta es, ¿existe gestión turística sin política turística? La respuesta rápida sería sí. Ahora, si la pensamos un poco, deberíamos contestar que no, probablemente no. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esto parece la situación que muchas veces hablamos, ¿no? De, bueno, estamos haciendo cosas. ¿Por qué las hacemos? Bueno, porque las venimos haciendo de esta forma. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Sí, pero ¿cuándo se hizo? ¿Cuándo se pensó esto? ¿Sigue siendo igual esa representación que la que hacíamos hace tantos años? ¿Se debe seguir haciendo de esta manera? Bueno, hacia eso apunta la gestión. La gestión es, bueno, vamos a hacer folletería para llevar a tal feria de turismo. Entonces, bueno, la gestión es, bueno, armar el folleto, imprimirlo, coordinar la entrega, repartirlo, explicarlo. Y de uno puede decir, ok, ¿y a qué queremos llegar? ¿A quiénes queremos llegar con esto? ¿Sí? ¿Qué resultado nos dio hasta ahora este tipo de promoción? ¿Hace falta estar en un evento de esta característica que tenemos que pagar tanta cantidad de plata para tener el stand? Nos invitaron y vamos. Eso responde, sí, la política. ¿Sí? Cuestiones que vienen previo al hacer. ¿Sí? Bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? ¿A quiénes apuntamos? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes pierden con esta decisión? Bueno, dicho de esa forma parece como muy amplio, entonces muchos dicen, no, bueno, pero esto es algo netamente técnico. Ok, ¿cuáles fueron las decisiones para que esto fuera así? Esto, chicas, chicos, lamentablemente es algo que nos va a pasar todo el tiempo, ¿no? Decir, bueno, estamos haciendo estas cosas, bueno, ahora esto, tenemos que aplicar tal programa de calidad en tal municipio. Ok, ¿para qué? ¿Por qué en este y no en otro? ¿En qué cambia tal a tal otro? Bueno, esas cosas son las que se definirían de la política. Por eso, ¿existe gestión turística sin política? Sí existe. O sea, es, bueno, ¿qué vienen haciendo? Y mira, nosotros armamos el evento tal, generamos esto, imprimimos folletería, hicimos un programa de que conozcan el municipio las personas de tercera edad. Ah, bien, ¿por qué lo haces esto? Y bueno, si la respuesta es no, porque otro municipio lo estaba haciendo y nosotros lo intentamos copiar, no te lo van a decir con esa palabra, pero más o menos, o no, mira, nuestra política es primero el ciudadano, primero las minorías, primero tal cosa, apuntamos hacia el turismo social, apuntamos hacia él, bueno, ahí tenés una política. ¿Mm? Fíjense, esto ya igual va variando y va cambiando, pero estos son 40 municipios, ¿sí? Acá están 20 y acá están los otros 20, que formarían todo el área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Estamos hablando hasta el norte, llega
según este mapeo que hicimos, hasta Zárate. Y después, hacia el oeste, llega hasta Luján, ¿sí? Y hacia el sur involucra también a La Plata, ¿sí? Más allá que alguno diga, no es Gran Buenos Aires, es Gran Buenos Aires. Pero área metropolitana de Buenos Aires, 40 municipios. Fíjense, en todos, salvo en algunos casos muy puntuales que quizás en ese momento no lo conseguimos y ahora lo tienen, o en algún momento cambió, todos tienen un organismo relacionado con el turismo, ¿sí? Subsecretaría, Secretaría de Producción y Turismo, una Secretaría General y dentro de esa Secretaría una Dirección de Turismo, Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, Coordinación General de Turismo, voy al anterior, Dirección de Patrimonio y Turismo Cultural, Programa de Turismo Cultural. Digo, estamos mucho más presentes de lo que se supone, ¿no? Mucho más presentes en involucrarnos políticamente en el turismo. Digo esto porque algunos piensan que trabajar en turismo, en planificación, implica ir a Suipacha 1111, ir a la subsecretaría, Secretaría de Turismo o como se llame en determinado momento, pero de la nación, y se termina ahí. Y decís, mirá, solamente en este radio, ahí, de unos 50 kilómetros, ¿sí? Más o menos, Zárate un poquito más, 50 hasta La Plata, 60 hasta Luján, unos 80 hasta Zárate, 80, 90. En todo ese radio vienen todas las posibilidades de involucrarnos políticamente en el turismo, ¿sí? Y dónde se están haciendo cosas. Ahí, por ejemplo, dice Escobar, la dependencia dice Sininfo, pero ahora existe, hace ya unos años, una dirección de turismo muy relacionada con el ambiente. Bueno, ahí entonces es donde vamos hacia esta parte que tiene que ver con los mapeos, con las estadísticas, cómo vamos a juntar información del contexto. Vamos a parar un cachito acá, a ver si tienen alguna pregunta o algo y ahora seguimos. ¿Cómo vienen?